La Biblia habla de que meditemos bien sobre nuestros caminos. Y un camino del cual tiene que meditar mucho la sociedad actual es la empatía, la amistad, el amor, el cariño, la comprensión. Un montón de adjetivos que tienen que ver con nuestra relación personal con Dios y también con las personas. Así que nos vamos a adentrar y como siempre está con nosotros nuestro amigo, hermano Carlos Reis. Carlos Reis, bienvenido. Gracias, José Luis. Un placer poder estar aquí para compartir esto que hoy le pusimos ser compasivos, ¿no? Ahora, lo vamos a tomar desde el punto de vista de mi carácter como cristiano, porque el programa anterior, o en la tertulia que hacemos semanalmente, la anterior, hemos hablado de cómo Dios tiene que tratar a sus siervos, que el siervo que no es tratado, precisamente una de las cosas que le va a faltar va a ser compasión. Muy importante. Muy importante. Días, muy Entonces, importante. precisamente lo que vamos a ver hoy es que cuando Dios te trata, o trata tu vida, que te pasa por desierto, hemos hablado de David, hemos hablado del mismo apóstol Pablo, de Abraham, no, de Abraham no, pero sí de Moisés, y hemos hablado de otros, y cómo Dios tuvo que tratar con ellos para precisamente convertirlos en odres nuevos, que entre otras cosas, el odre nuevo lo que tiene es la compasión. Alberga compasión. El odre viejo no es capaz de albergar compasión porque tiene que ver con nuestra vieja naturaleza. Que está embrutecida, está dura, está rígida, está herida a veces. Exacto. Entonces, pero como todo, nuestra figura a la cual debemos seguir e imitar es Jesucristo. Amén. Entonces, y a otros en las cuales veamos los atributos de Jesucristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Entonces, en la medida que veamos a Cristo formado y reflejado en alguien, eso imitemos. Pero lo otro, desecharlo, escudriñarlo todo y desecharlo lo malo y retener lo bueno. Eso es la sabiduría. Ahora, no seamos los necios que de repente veamos en alguien algunas cosas de Cristo y otras cosas no y desechamos. No, sé sabio. Por favor, seamos sabios. Si algo vemos bueno en alguien de Cristo, imitémosle. Lo otro, obviémoslo. Pero imitemos lo bueno. Si solamente lo bueno nos va a edificar. Exacto. Entonces, vamos en Jesucristo. Vamos a ver algunas características. Hebreos, si puedes leer por favor en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí ya hay mucho para ver, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote. Está hablando de Jesucristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que dice, no tenemos uno que no pueda. Significa, es una frase hecha, significa que el que puede entendernos, porque puede compadecerse de nosotros, es Jesucristo. Él puede compadecerse de nuestras vidas. ¿Por qué puede compadecerse? Puede compadecerse de nuestras debilidades, puede compadecerse de nuestras situaciones, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Significa, Él fue tentado en todo, no siendo Dios, sino siendo hombre. Siendo hombre, porque Dios no puede ser tentado. Exacto, pero como hombre, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, significa que el Señor, para poder comprendernos cabalmente, se sometió a un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío. Con nuestras debilidades, sufrió hambre, frío, necesidades, un montón de cosas. Y en todo eso fue tentado. Y no pecó en nada, pero Él, al haber sido tentado, entendió la debilidad humana. De tal manera que a mí me conmueve cuando
en el huerto de Getsemaní dijo, estaba sufriendo tanto por lo que sabía que iba a padecer, que él dijo, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, él entiende cuando tenemos que pasar por situaciones poco agradables, poco agraciadas, y aquí era que tenía que pasar por el sufrimiento y por la cruz. Jesucristo lo sabía. Entonces, él puede entendernos cuando estamos pasando por injusticias, cuando estamos pasando por tentaciones, debilidades, cuando estamos pasando por momentos de incomprensión, de soledad, porque hasta en la cruz del Calvario Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento se había sentido abandonado por el Padre. No es que el Padre lo abandonó. Él se había sentido abandonado por el Padre, porque el Padre, cuando Jesucristo estaba cargando todo el pecado de la humanidad en él, el Padre tuvo que apartar la vista. Entonces, en ese momento se sintió abandonado. Y es lo que a veces podemos sentirnos tú y yo, sentirnos abandonados. A veces nos sentimos abandonados, sentimos que abandonados por la familia porque no te entiende, o te toca sentirte en esa situación, sentirte abandonado aún por los hermanos en la iglesia, por la obra, sentirte abandonado por tu pastor, sentirte abandonado por... ¿cómo te puedo decir? Por el mismo Dios. Pero una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que realmente sucede. Y es que somos tentados a ver cuál es nuestra reacción cuando nos sentimos abandonados. El diablo quiere crear también esa sensación en nosotros, como decir, ¿me lo ves? ¿Por qué sigues a Dios? Él te ha abandonado. Exacto. Ya no está. Y es al revés. Porque el diablo nunca nos ama ni vino a buscarnos para bendecirnos. Viene para tentarnos y hacernos caer, pero Cristo vino para compadecerse de nosotros. Exacto, y precisamente la tentación no viene en tu mejor momento. La tentación va a venir en tu momento de debilidad. Más complicados. Más complicado. También el momento de exaltación, el mejor momento, a veces podemos correr el peligro de nosotros descuidarnos y el diablo aprovechar ese momento de descuido. Pero en general la tentación viene en el momento de debilidad. Y entonces, ahora, ¿qué significa compasión? Porque Él puede compadecerse de nosotros. ¿Qué significa? La compasión es un valor humanamente hablando que conjuga la empatía, que es la habilidad de ponerse en el lugar del otro. Significa que saber entender al otro porque me pongo en su sitio. Y muchas veces esto es totalmente opuesto al egoísmo. El egoísmo es aquel que pienso en mí y no me importan los demás. En cambio, si te importa, si amas a alguien, tratas de entender a ese alguien. Por eso, en una pareja, por ejemplo, cuando el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, significa que cada uno tiene que dejar de lado sus individualidades, entre ellas el egoísmo, y comenzar a forjar una relación mutua en la cual tengo que buscar entender al otro. No tanto que me entiendan a mí. Porque si no estoy en el egoísmo. Exactamente. Entonces, y en la vida sucede lo mismo. Y si quieres servir al Señor y tienes un llamado a servir al Señor, el Señor no se aferró a algo, sino que Él se entregó, dejó de lado el egoísmo. Por eso esa es la empatía, ¿no? Y la palabra compasión viene de, como todo, una palabra griega que significa simpatia. Y la etimología, o sea, el significado, es un sentimiento de simpatía, en el latín compasio, que enfatiza una sensación de tristeza. O sea que me pone triste, me pongo en tu lugar y me pongo triste por tu situación. No por la mía, sino por la tuya. Esto, de repente, para mí y quizás para muchos de nuestros
oyentes y televidentes, cambia un poco, porque cuando a nivel de calle hablo, y me pongo yo, cuando hablas de compasión, la imagen que te viene es de que alguien que está en un plano superior y como si diera limosnas o favores a otro. Pero no es justamente dejar tu lugar, bajar al lugar del otro y hacerte parte con él de su problema, de su situación, para ver de qué forma poderle ayudar, poderle bendecir, poderle incluso sacar del problema. Exacto, y como siervos de Dios, porque recordemos que esto está dirigido, y permíteme que así lo diga, principalmente a los que tienen un llamado a servir al Señor. Y que para servir al Señor, Dios a Moisés lo tuvo que pasar por un desierto para bajarle el copete, porque él había sido criado como un príncipe de Egipto y tenía todas esas ínfulas, pero para poder servir al Señor, ser siervo, tuvo que pasar 40 años en el desierto. Si no, él no podía entender a sus hermanos hebreos. Es que la Biblia, Dios lo advierte, dice, maldito el hombre que haga la obra de Dios indolentemente. Exacto. O sea, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de proximidad, de amor, de cariño. Exacto. Ahora, para que nos demos cuenta, la compasión es inherente al carácter de Dios, y ya en el Antiguo Testamento lo habla. Éxodo 34:6, por favor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí podemos ver dos cosas que parecieran, si no se interpretan bien, parecieran que fuesen contrapuestas, que es la compasión y la justicia. Y aquí vemos que el carácter de Dios es compasivo, pero a su vez hace justicia. No tiene por inocente al culpable. Y hace justicia. Pero antes de hacer justicia, antes de eso, fue piadoso y misericordioso, tardo para la ira. Amén. Y grande en misericordia, y que guarda misericordia a millares y que perdona el pecado y la iniquidad. O sea que vemos que no es antagonismo una palabra de la otra, un carácter del otro, porque están en Dios. Amén. Entonces, Él con paciencia y amor es misericordioso. No está la palabra compasión, pero la palabra compasión abarca la misericordia, la piedad, abarca todo eso. No está explícita, pero sí está incluida la compasión. Exacto, está implícita en todo esto. Entonces, vemos que ya el carácter de Dios es un carácter que habla de justicia y de juicio, pero también previamente habla de compasión. Y está en el mensaje de salvación, está así. El mensaje de salvación habla de que Jesucristo vino para salvar al que se había perdido, pero los que se niegan esa salvación, los que reniegan de esa salvación, tendrán un juicio. Claro. Una cosa no quita la otra. Es que tiene que haber un equilibrio en todo. En todo, exacto. Entonces, ya vemos que en el carácter de Dios está la compasión. Repito, Él es fuerte, pero es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira significa que cuando venga la ira de Dios, va a tardar, pero que va a venir. Porque va a dar antes tiempo a la oportunidad del cambio en el corazón nuestro. Exacto, da tiempo para el cambio, da oportunidad para el cambio, porque el corazón de Dios no es que el impío se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero si no procede al arrepentimiento, bueno, no queda otra que el juicio. Pero hasta mientras haya oportunidad, siempre Él es compasivo. Y nosotros tenemos que aprender a ser así compasivos. Amén.
a veces, lamentablemente, vemos el carácter de algunos cristianos y siervos de Dios que no se condice con el Dios que predican. Yo creo que los siervos de Dios tenemos un peligro, Carlos, es creernos señores de la grey, señores del rebaño, y lo manejamos o nos dirigimos a Él como si tuviéramos un escalón más arriba, si tuviéramos un poco más de superioridad, y es justamente lo contrario. Lo contrario. Tenemos que bajar al hermano más sencillo, porque nosotros también somos carne y hueso. Por eso dice, mayor es el que sirve, no el que es servido. Amén. Entonces, por eso hablamos la semana pasada, el programa anterior, hablamos precisamente de la necesidad de ser procesados por Dios. ¿Para qué? Para que nuestro temperamento natural no deje de lado a que el Espíritu Santo forme a Cristo en nuestras vidas. Amén. Porque la gente no necesita, pastor, líder, la gente no necesita verte a ti, te necesita ver a Cristo en ti. Y necesita ver amor, porque a veces hay mucha vara y mucha guillotina. Y Pablo decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esa es la realidad. Menos yo y más el Espíritu de Dios, formando a Cristo en mí. Vamos a leer, por favor, el Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aquí habla de compasión. Que Dios como Padre se compadece de nosotros como hijos. Queda una imagen paternal. Exacto. Preciosa. Y un siervo de Dios, más en el caso del pastor. Recordemos que, porque aquí vamos a tener que diferenciar en los distintos ministerios, ¿no? Los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si bien todos debemos reflejar el carácter de Cristo, pero hay algunos que más reflejan el amor paternal, que sería, por ejemplo, quizás el apóstol y el pastor. Sí. Tendrían que reflejar un amor más paternal. Entonces, ese amor paternal lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, que él habla como padre a sus hijos espirituales. Y habla incluso una vez hasta casi como madre. Dice, porque aún tengo dolores de parto. Exacto. Por vosotros. O sea, lleva el amor al padre y al amor de lo que es de una mujer para dar a luz, para el hijo que viene. Y si uno desea esos, ya por ejemplo, el temperamento del profeta y del evangelista es un poco distinto, ¿no? Ya no significa que está permitido el mal temperamento, ¿no? No, eso nunca. Pero nunca. Son diferentes. Pero sí el amor paternal que hay que tener como pastor sobre la grey. Sí, porque las ovejas necesitan amor, justicia, pero amor. Sí, y ese amor es compasivo. Ese amor compasivo significa que yo tengo que procurar entenderlo, no justificar el pecado, porque entender a la persona no significa justificar su pecado, pero sí entender lo que está viviendo. Nunca, y lo conté en el programa pasado, nunca me voy a olvidar de la vida de Elí. Elí era un siervo de Dios. Sin embargo, no me voy a poner a hablar de la vida de Elí, pero sí vemos que él perdió la sensibilidad de tal manera, no corrigió a sus hijos. Muestra que algo andaba mal en Elí. Pero cuando vino una mujer llorando desesperadamente, Sí. en vez de buscar consolarla y ayudarla en la fe, la tomó por borracha. Y eso es, ¿sabes cuántas veces podemos encontrar gente que presume de un discernimiento de espíritu que no tiene y juzga las cosas rápidamente sin preocuparse en escuchar a la persona? Confunden el don del discernimiento de espíritus con hacer prejuicios. Una presunción.
Esa es la palabra, presunción. Exacto. Entonces nos encontramos que hay gente en las congregaciones y que hay algunos que se sienten y dicen, yo vengo, pero mi padre espiritual, el que tendría que ser mi padre espiritual, no me escucha, no sabe cómo estoy, no sabe lo que siento y prejuzga. Eso no tendría que ser en el corazón de un siervo de Dios. Entonces, como esto va dirigido a esa situación, lo que tenemos que hacer es recordar lo que vimos la semana pasada. Debemos ser procesados por Dios para que nuestro corazón se ablande. Y antes escuchemos. Exacto. Los siervos de Dios tenemos que escuchar mucho. Exacto. En el Nuevo Testamento también nos habla de la compasión. Y en este caso Dios se compadece en la figura de Jesucristo, ¿no? Mateo 14:14, por favor. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vio una multitud y tuvo compasión, se sintió afligido en su interior por la situación, por cómo estaban. Se identificó con ellos. Se identificó con ellos. Ahora, y esto puede suceder en el ministerio, que llega un momento que el corazón de los siervos, por eso el Señor dijo también que Él se constituiría pastores conforme a su corazón, que pastoreen a su pueblo. ¿Por qué? Porque uno puede vivir etapas en el ministerio, y esto es bueno que lo reconozcamos, donde uno puede perder esa compasión. Perdemos la sensibilidad. Perdemos la sensibilidad. Nos alejamos del pueblo. Exacto. Y vemos a la gente y no tenemos compasión de la gente. Vemos las multitudes. Ayer me tocó viajar en metro al centro de Madrid, algo que no hago habitualmente. Y uno ve las multitudes, cómo estaban. Y el corazón se tiene que compadecer. Porque uno los ve riendo de fiestas, de tapas, que todo. No tienen la salvación. No tienen. Pablo dice que se enardecía su corazón viendo a los griegos en la idolatría que tenían. No pasó por sobre ellos con una indiferencia como diciendo, cómo se están perdiendo, cómo... Se lo merecen. No. Tuvo esa compasión y Dios está esperando que tengamos esa compasión y aún por la iglesia. Jeremías decía, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón por las hijas de Jerusalén. Y en otro decía, si mis ojos se volvieran fuentes de lágrimas, de llorar. La compasión nos vuelve sensibles y a llorar. Llorar con el que llora y reír con el que ríe. Pero cuando perdemos esa sensibilidad en el ministerio, algo tiene que suceder para que la recuperemos. Generalmente lo que Dios hace es que te mete en una prueba, en un desierto. Yo creo que debemos de pedirle a Dios, Señor, que no... Si yo pierdo esa sensibilidad, quebrántame, haz algo rápido. Porque si los que tenemos el ministerio, que Dios nos ha llamado al servicio, si nos falta esa sensibilidad, ese cariño, ese llorar por las almas, entonces algo está fallando. Algo está fallando. Algo está fallando. Yo me acuerdo ahora de un poema que hay, que se llama El enterrador, y el consejo de alguien es, si deseas enterrar a un ser querido, bien enterrado, en esas palabras no las uso, pero dice, si quieres enterrar bien a un ser querido, nunca busques un enterrador, porque tiene callos en las manos y no sentirá sensibilidad. Busca a alguien que nunca haya enterrado, porque sentirá lo que hace. Y yo creo que los siervos de Dios a veces tenemos muchos callos de tanta predicación, tanta reunión, tanto ministerio, y tenemos que, Señor, quita mis callos para que mi alma esté sensible. Sí. Sensible. Es importante la sensibilidad. Y mira,
Vamos, Marcos capítulo 1, versículo 41. Lee, por favor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús extendió, el que tiene esa sensibilidad, el que tiene compasión, misericordia, extiende la mano. En este caso extendió la mano para tocarlo y para hacer un milagro. Pero también extendemos la mano para ayudar, extendemos la mano para servir. Extender la mano no se limita solamente a la imposición de manos para orar. Podemos extender la mano de diversas maneras, desde poner la mano en un hombro, en símbolo de ven que te cobijo, te consuelo, te escucho. Un abrazo. Un abrazo. Hace muchos años yo tuve la posibilidad de conocer en el apogeo de su ministerio a Marcos Witt y a Alfonso, que era un colombiano que era su, ¿cómo te puedo decir? Era su manager, por así decirlo. Es cuando recién se estaban mudando de México a Houston, ¿no? Entonces vinieron a la iglesia en la cual yo era uno de los pastores en Montevideo, y una de las cosas que enseñaron era el beneficio de los abrazos. Y que Alfonso, este hombre, Alfonso Ortiz creo que se llamaba, era mucho mayor que Marcos Witt, pero no había día en que no se le acercaba y andaba detrás de Marcos, aunque lo veía todos los días, pero esperando el abrazo. Y necesitamos ese abrazar. Significa una manifestación de amor, un gesto de amor. De amistad, de proximidad. Amistad, exacto, de proximidad. A veces hay algunos siervos que están en una posición de altura, ni me mires, ni me toques. Bueno, de eso te puedo contar una experiencia que tuve en Bogotá que me hizo casi llorar. Y no de compasión, pero me hizo llorar, porque se anunció uno de los grandes, y aquello fue un espectáculo, un teatro. Se cortaron puertas, se aislaron los pasillos, 8 o 10 guardaespaldas, nadie podía a no sé cuántos metros. Mira, me voy a callar porque aún hoy, después de años, me sube el calor. Y claro. Bien, pero eso es una parte, pero la otra parte es el servir al prójimo con las manos. La semana pasada hemos hablado que los diáconos, que tanto espiritualizamos hoy en día el diaconado, que es un cargo, pero el diaconado eran gente espiritual para funciones naturales, que era... Y resolver problemas. Y resolver problemas. Ser puentes. Exacto, que era servir las mesas de las viudas y de los necesitados. Y hacerlo con equidad. Exacto. No repartir con amistades. Amigo. Que eso toca mucho hoy. Ser justos. Eso es importante que entendamos. Entonces, extiendo mi mano. Si tengo misericordia, extiendo mi mano. Y en lo que pueda, la Biblia dice, lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Significa, según las posibilidades reales que tengas, hazlo. Si yo retengo mi mano, si yo puedo ayudarte, porque tengo la posibilidad, porque tengo la fuerza, tengo los medios, y no lo hago, lo retengo. Y la Biblia dice que al que retiene viene a pobreza. Y es que aunque no tenga los medios, aunque no pueda, acercarte a alguien y decir, voy a orar, voy a estar contigo, tomo lo tuyo como mío, eso es algo. Es que el texto que tú me has pedido leer es tremendamente fuerte, porque ¿qué pidió este hombre? Límpiame. Sí. Jesús no extendió la mano al joven rico, que seguramente iría con sus perfumes, ni a un Nicodemo, que era un importante. ¿Qué le pasaba a este hombre? ¿De qué estaba sucio? ¿De suciedad física? No, de una enfermedad. Y le tocó, cuando nadie tocaba a ese tipo de personas. Estamos hablando de los leprosos. Ah, exactamente. Nadie, es más, hacían ruido
para que la gente se alejara. Y Jesús se acercó a él y le tocó. Qué ejemplo más maravilloso. Exacto. Entonces, si no lo hacemos, amados consiervos, tú que si anhelas ministerio, buenas cosas anhelas, parafraseando la frase de Pablo a Timoteo. Aquel que anhela obispado, buena cosa desea. Pero una cosa es, Dios tendrá que pasarnos por situaciones para ablandar nuestro corazón y cambiar nuestra mente y permitirle al Espíritu Santo ablandarnos de prejuicios y permitir al Espíritu Santo que haga en nuestras vidas algo maravilloso para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Mira, en Jonás, Dios lo llamó a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad terrible de 120.000 personas. Y Jonás no quiso ir. No vamos a entrar en los detalles, pero Jonás tenía un prejuicio sobre Nínive. Sí. Y no quiso ir. Y se fue a seguir con su ministerio, siguió hasta Jope, y Jope se pilló un barco para irse a Tarsis, y Dios tuvo que tratar con él y con sus prejuicios. Los prejuicios salieron a la luz capítulos después, una vez que sí volvió, recordemos la historia de Jonás, que fue tragado en una tormenta, lo tiraron al mar, lo tragó un gran pez, estuvo 3 días en el vientre del gran pez y fue devuelto a la playa de Jope. Precisamente el punto donde él se quería ir, ahí fue devuelto. Y hay gente que no avanza y es devuelto una y otra vez al mismo punto porque no dejas tu vida que sea tratada por Dios y no avanzas. Y cuando Jonás fue a predicar, 3 días estuvo predicando, recorriendo Nínive y predicando arrepentimiento, y provocó un ayuno y una oración y todos se arrepintieron. Y él dice, yo sabía que tú eres misericordioso. O sea, el corazón de Jonás tenía ciertos prejuicios con los ninivitas, por eso no quiso él ir a predicarles. Entonces, tenemos esta situación. Hay momentos donde tenemos prejuicios, tenemos circunstancias, las cuales Dios tiene que ablandarnos, transformarnos. Si no, no podremos ser de bendición y cumplir con aquello que nosotros, primero Dios nos llamó y después anhelamos. Y ahí, ¿sabes? Yo aprendí hace tiempo algo con este texto y con Moisés. Y orando dije, Señor, ¿cómo es posible? Porque Jonás no se arrepintió de nada. Porque luego con la calabacera formó un escándalo tremendo. Hasta llegó a una amargura que deseaba morirse. O sea, un extremo ya de un estado anímico, nada. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible que habiendo hecho tú el milagro que hiciste de conversión, que es para gozarse, él no podía? Y eso es un llamado a nosotros, como suele decir, a navegantes, a los siervos. Aunque Dios nos use, no quiere decir que nuestro corazón esté en el lugar que tiene que estar. Exacto. Dios usó su misericordia porque amaba a esa gente. La importancia no era Jonás porque estaba... No sé, los siervos de Dios no somos tan importantes. Vigilemos nuestra vida. Porque hoy es que el Señor ha hecho, el Señor ha salvado, sí, pero ¿y mi corazón? Sí, de hecho, el Señor le dijo a los siervos, no echamos fuera demonios en tu nombre y sanamos, no, lo importante no es eso. Amén. Lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida eterna. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Has escuchado cuando alguien está llorando y viviendo, que viene y le dicen, no tienes fe? No solo lo he escuchado,
Lo he vivido personalmente. Sí. No tienes fe. Lo he vivido personalmente. ¿Cómo? Cuestionando la fe. Y si no, vamos al otro. Algo habrá sucedido para que haya muerto. Algún pecado habrá oculto ahí. Eso le dijeron a Job. Sí. A veces nos ponemos en una situación de superioridad moral y nos olvidamos que el Señor nos llamó a llorar con el que llora, reír con el que ríe, pero con el que llora, llorar. Jesucristo tuvo compasión del sufrimiento de esta mujer. Y lo que tú has dicho son dos bombas que destruyen mucho. Compasión. Debemos recuperar la compasión. Si no la tenemos, si la tenemos, debemos buscar no perderla. Pero si hemos perdido la compasión y no somos capaces de llorar, Dios te pasará por la cuestión es que muchas veces, lamentablemente, hasta que no pasemos por lo mismo que pasó el otro, no sabemos entenderlo. Exactamente. No sabemos entenderlo. Cuando deberíamos ser sensibles al Espíritu Santo para que nos ayude a no tener prejuicios y ser compasivos y con el otro. Pero no soy profeta, pero descuida. Si quieres servir a Dios y hay algo que no eres compasivo, Dios te lo hará pasar para que aprendas a ser compasivo. Que aprendas a entender, a tener empatía. Jesucristo tuvo empatía por esta mujer. ¿Acaso Dios no ha tenido compasión con cada uno de nosotros? Exacto. No caigamos en la religiosidad. Amén. La parábola del buen samaritano, nunca me olvido de esta imagen. Un hombre ahí medio moribundo, herido, robado en el camino. Y pasa un sacerdote, estaba muy ocupado. Lo miró y siguió de largo. Pasó un levita, otro siervo de Dios. Eran los dos grupos que servían en el altar. En el templo de Jehová, en diferentes cosas servían. Y pasó de largo, estaba muy ocupado. Muy ocupado. ¿Y dónde estaba la compasión por esa pobre oveja malherida? Jesucristo vino por el que se perdía. Él nos mostró esa compasión. Entonces, con esta parábola, que fue Jesucristo mismo la dijo, nos demuestra que la religiosidad, podemos convertirnos en religiosos. Hay muchos que dirán, eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero hoy, siglo XXI, si nos descuidamos, podemos caer en esa religiosidad y no importarnos el sufrimiento de nuestro prójimo, el dolor. Yo me acuerdo con esta movida de la superfe y la teología de la prosperidad, que llegó un momento que al pobre se lo juzgaba, eres pobre porque no tienes fe. No siembras, no crees. Joder, no. ¿Y dónde está la compasión? O alguno dice, está pasando eso porque no tienes fe. ¿Y desde cuándo el Señor te llamó a juzgar, a criticar al débil en la fe? Cuando dice que al débil en la fe debemos recibirle, no para contender. ¿O acaso yo, si me mantengo firme y más firme en la fe, es por mis méritos o por la gracia de Dios? Es por la gracia de Dios. Y entonces a Pablo había que haberle juzgado, porque Pablo pasó por prisiones, desnudeces, hambres, naufragios, casi lo matan. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿No era un hombre de fe? Era un hombre de fe, sin embargo tuvo que pasar. Y de repente, fíjate lo que significa pasar por las pruebas. Pablo, al inicio de su ministerio, con Juan Marcos, el evangelista Marcos, que era sobrino de Bernabé, como Juan Marcos tuvo una actitud un poco... le dijo, no lo quiero. No lo quiero. Lo menospreció por esa actitud.
en el inicio del ministerio de Pablo, que estaba todavía con toda la energía. Al final del ministerio de Pablo, cuando ya maduró, cuando el pasar las canutas, el pasar por las prisiones, por las estrecheces, por ser azotado, por todo eso, lo hicieron madurar, dijo, y traedme a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Qué palabra? Útil, me es útil. Por eso es necesario que seamos procesados, nuestra carnalidad, nuestra dureza y carnal sea procesada verdaderamente para poder liderar y servir a Dios. Sí. Ninguno estamos libres de eso. Tenemos que vigilar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz y nos quebrante. Precisamente lo has nombrado, el Espíritu Santo. Vamos a eso. Efesios capítulo 4, versículos 30 y 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Tenemos que quitarnos una serie de cosas. Dice, al principio del capítulo, hasta llegar al versículo 30, habla de muchas más cosas que les invito a leerlos y a ver programas anteriores que hablamos de contestar, que es entristecer, incomodar al Espíritu Santo. Nosotros que venimos, aunque todas las denominaciones cristianas hablan del Espíritu Santo, nosotros los pentecostales, que somos los adalides del Espíritu Santo, pero no lo entristezcamos, no lo entorpezcamos, no lo hagamos sentir incómodo en medio nuestro, teniendo mal carácter, mal temperamento, un temperamento no tratado por Dios. Ariscos. Sí, ariscos. Duros. Exacto. Este pueblo duro de cerviz, le dijo al pueblo de Israel. Y a la iglesia le puedo decir lo mismo. Algunos, por más títulos que tengamos de lo que sea, mira, no importa. Si te vuelves duro, Dios te dice duros de cerviz. ¿Qué significa duros de cerviz? Era en las cervicales. Cerviz viene de cervicales, que ahí es donde se le ponía el yugo a los animales. Y había animales que eran duros de cerviz y eran rebeldes. Y hay veces que no queremos el yugo del Señor. Llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga, pero a veces no queremos y nos volvemos duros de cerviz con nuestro temperamento. ¿Y cómo vamos a hacer que el Espíritu Santo, a permitir que el Espíritu Santo se mueva con total libertad si anteponemos nuestro temperamento al Espíritu Santo? Es que creo que tenemos que empezar a invertir nuestra oración. En vez de orar primero por los demás, ponernos nosotros, Señor, perdóname. Empezar a pedir perdón a Dios porque caigo, fallo. Ayúdame a no perder la sensibilidad ni tu presencia. Si no tengo sensibilidad, fíjate, la cruz, 2 dimensiones. En forma vertical, comunión con Dios. En forma horizontal, con mi prójimo. ¿Cómo puedo decir que tengo amor a Dios si no amo al prójimo? ¿Cómo puedo decir que tengo sensibilidad con Dios, con el Espíritu de Dios, si no tengo sensibilidad con el prójimo? Algo falla. Algo no está en su correcto equilibrio. Es que tenemos que cuidarnos. ¿Sabes? Yo he aprendido algo con la sensibilidad en este congreso que hemos tenido cuando se invitó a un hermano a tocar el violín. No sé si te diste cuenta que en un momento dado él se quitó unos tapones del oído. Y los músicos usan todo eso para que su oído, por el exceso de ruido, no se había afectado. Y empezó a interpretar el violín con los tapones quitados. Cuando acabó de tocar la
la pieza que tenía que tocar, se volvió a poner los tapones, que solamente le permiten una parte del sonido. Y dije, Señor, eso es para no perder la sensibilidad. Y dije, ayúdame a mí, en mi alma, a poner y quitar tapones, para no perder nunca, como dicen, el feeling. Sí, filtrar las cosas que me hacen perder la sensibilidad. Exacto. Tenemos que adelantar un poquito. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La compasión me lleva a pensar en el otro como si yo estuviera en su situación. La compasión me lleva a bajarme de mi estatus y ponerme, si yo estuviera en esa situación, ¿qué quisiera que hicieran conmigo? Y aquí dice, si alguno fue sorprendido, restaurarle, sé compasivo, restaurarle como tú quisieras que hagan contigo, haz tú con ellos. Considerándote a ti mismo. Eso. Qué profundidad. Considerando, si a ti te tocase estar en la situación de tu hermano, de tu prójimo, ¿cómo te gustaría que los demás actúen contigo? Ve tú y haz lo mismo. Ya es lo mismo. Entonces, si a ti te gusta que sean compasivos contigo, sé compasivo con los demás. Sí. Lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Qué sencilla que es la Biblia. Pero qué profunda y qué clara. ¿Por qué la complicamos? Por nuestra dureza de corazón. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está hablando de Jesucristo, cuando dejó su divinidad y se sometió a un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Entonces, él tuvo que padeció siendo tentado, y como padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Es lo que decía, él puede entendernos y comprendernos porque pasó, lo que hablábamos al principio. Porque él pasó por esa situación. Él puede entendernos y comprendernos. Y a veces nosotros no entendemos y comprendemos porque nos hemos saltado etapas. Y qué importante. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a poner a alguien en un cargo, dice, no un neófito, no un inmaduro, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lo importante es que aquel que sea puesto en un sitio haya sido primero probado y aprobado por Dios. Probado y aprobado por Dios para que pueda entender al prójimo. Porque si no va a ser más daño. El que pasó por una situación, y hay gente que dice, como yo lo pasé, él también lo tiene que pasar. No, no es así. Si la tiene que pasar, Dios se lo hará pasar, no tú. Exacto. Y no te gloríes porque él lo pase mal. Y si él lo pasa mal, sé sabio y con humildad, Señor, ¿en qué puedo apoyarlo? ¿En qué puedo bendecirlo? Porque hay veces que hay gente que lo que hay que hacer es de lejos orar por ellos y sostenerlos en ese momento que tienen que pasar. Hay muchas veces que se puede identificar uno con el prójimo y sin palabras. Sin palabras, solamente diciendo estamos orando por ti. O simplemente dándole un abrazo, como hemos dicho antes, bendiciéndole. Exacto. Y ya está. Hebreos capítulo 5, versículos 2 y 3. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, está hablando del sacerdocio y está mostrando que el sacerdote no era algo tan especial
como para que pueda estar por encima del bien y del mal. No había papado. No, estaba por ofrecer sacrificio por los demás, pero primero por Él. Primero por Él. Esto es para que nos bajemos de los pedestales. En la medida que no nos bajemos de los pedestales, difícilmente seremos compasivos. Es que si no bajamos y nos hacemos humildes, no llegamos. Y vamos a terminar con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se despojó de su gloria, se despojó de su esplendor. Estuvo dispuesto a despojarse de todo por amor a nosotros. Y nosotros estaremos dispuestos a despojarnos de nuestra altivez, de nuestro lugar, por amor a la grey. 1 Pedro 5 dice, apacentar la grey de Dios, no como teniendo señorío, sino sirviéndola. Y así, y esto no es solamente, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es para la iglesia, que aprendamos que aquellos que quieren servir a Dios, de una u otra manera, porque no todos serán apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero sí todos fuimos llamados a servir de una u otra manera al Señor, y que necesitamos tener un corazón compasivo por el Señor, compasivo con el prójimo. Si no, ¿qué clase de sacerdocio? ¿Qué clase? Yo no quiero ser como el levita o como el sacerdote que pasó de largo viendo al samaritano. Quiero ser de los que extienda su mano para consolar, para ayudar, para amar, para servir al prójimo. Eso fue lo que hizo Jesucristo, que se despojó a sí mismo de su gloria y se puso el traje de siervo. Y no solamente el traje de siervo, como tú muy bien dices, sino una imagen que a mí me tiene cautivado es que le colgaron desnudo. Aún como hombre lo humillaron. No solo él dejó su gloria y se humilló, sino que aquella injusticia por nuestros pecados, también como hombre lo humilló. Porque una de las cosas más humillantes que podemos tener los hombres es que nos exhiban públicamente desnudos, que nos despojen, que nos dejen al aire ahí, como si fuéramos un trapito, una cosa. Eso es muy fuerte. Es fuerte, sí. Por nosotros, por mí, el primero. Y si Dios nos llama al ministerio, es por la gracia. ¿Dónde hemos comprado el ministerio? ¿Dónde lo hemos ganado? ¿Qué mérito tenemos para que...? Ninguno. Ninguno. Es más, si me apuras y nos retorcemos el texto, dice, lo imperfecto, lo débil del mundo, usa Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea que a lo mejor somos los más tontos, con perdón, sí, los más torpes, los más bobitos, y por eso Dios nos escogió, no porque seamos los mejores. No me cabe ninguna duda. No hay mérito. Ahora que se utiliza tanto la palabra casting, si Dios hiciese un casting con un pensamiento humano para elegir sus siervos, yo creo que no entraría en el casting. Ni siquiera me elegiría. No pasaría el corte, como se dice. Y yo te digo a ti y me arriesgo, pero si, conociendo la vida de Pablo se presentase a un casting de pastores de las iglesias actuales, puede ser que a lo mejor tampoco entrase, porque de repente Pablo alborotaba las ciudades.
era perseguido. Y hoy hay mucha iglesia que quiere reconciliarse con el mundo, no tener problemas. Y sin embargo, y entonces, ¿por qué? Porque le interesa la parte de la élite o la parte de la sociedad X. Pero ¿qué pasa con los débiles? ¿Qué pasa con los abandonados? ¿Qué ocurre con los marginados? ¿Qué ocurre con los que están sufriendo? Hay que identificarse con ellos. Y eso, en alguna manera, también denuncia la dejadez de muchas cosas. Sí, y el propósito de esta charla es no avergonzar a nadie, pero sí que vayamos a la reflexión. Un aviso. Un aviso. Un aviso. Amigos de Televisión Solidaria y de Radio Solidaria, hasta aquí hemos llegado hoy. Carlos, muchas gracias por todo. Un placer. Es una alegría estar juntos aquí en la charla, en la tertulia. A ustedes desearles lo mejor y sobre todo, por favor, no perdamos la sensibilidad de Dios y considerémonos unos a otros para el bien, sabiendo que nosotros mismos, cada uno, necesitamos la gracia de Dios para seguir adelante. Y si tú eres un siervo como yo, hermano, hagamos juntos, cerrar nuestra habitación, ponernos de rodillas y pedir a Dios por nuestras propias vidas, que tenemos mucho por qué orar por nosotros mismos, para que cuando salgamos de esa habitación podamos identificarnos con los demás. Deseamos que Dios les bendiga. Bendecimos a todos los pastores y siervos de Dios que nos hayan podido seguir. Y sobre todo, les pedimos que nosotros y ustedes, y en esta vez me pongo nosotros en primer lugar, seamos compasivos. Una bendición grande para ustedes.